DC-9 de Northwest Airlines se ha estrellado hace una hora en Romulus, Michigan, cerca de Detroit. Hubo una fuerte explosión y vi que una enorme pantalla de fuego iba arrasando esos campos de ahí. Un MD-82, 154 muertos. Al intentar el despegue, solo una superviviente. Mismo caso. No funciona el TOWS. La única superviviente del vuelo es la niña de 4 años, Cecilia Chian, de Tempe, Arizona. Me hice este tatuaje para no olvidar lo que he vivido. Para mí representa, en plan, me han quedado tantas cicatrices y marcas en el cuerpo contra mi voluntad que decidí tatuármelo por voluntad propia. Cuando supe que yo era la única superviviente del accidente aéreo, recuerdo sentirme enfadada e incluso culpable por haberme salvado. Me preguntaba por qué mi hermano no se había salvado, por qué no se salvó nadie más, por qué solo yo. En 1987 hubo un accidente de referencia. Accidentes de referencia en términos aeronáuticos significa esos accidentes que son fundamentales porque explican muchas cosas para otros posibles accidentes posteriores. Un MD-82 de la compañía Northwest intenta despegar del aeropuerto de Detroit y se estrella. Los restos siniestrados del vuelo 255 están siendo analizados por investigadores de la FAA, especialmente las alas y los flaps, que se han examinado hoy para ver si estaban desplegados como se requiere en el despegue. Durante la investigación se determina que el Takeoff Warning System, el sistema de aviso de configuración de despegue, comúnmente conocido como TOWS, no ha alertado a la tripulación de que el avión no estaba en condiciones de despegar. En esa serie de aviones hubo un fallo de diseño. Ha habido más accidentes relacionados con este fallo del TOWS en diferentes partes del mundo. El más conocido fue el de Detroit, luego hubo varios en Asia, uno en Malasia y todos las mismas causas, que no sonó el TOWS en la misma serie de aviones. La investigación del accidente de Detroit termina con una serie de recomendaciones de seguridad para evitar que ocurra un accidente similar. Entre esas recomendaciones está la modificación del sistema del Takeoff Warning System, concretamente que se instale un aviso a la tripulación cuando el Takeoff Warning System no funciona, porque los investigadores americanos ven que es un sistema que puede fallar, que si falla puede provocar un accidente y que cuando falla no avisa. Tras este accidente, los investigadores de Estados Unidos recomendaron instalar un sistema auxiliar al TOWS. Ahora bien, la Administración Federal de Aviación, FAA, se contentó con que Boeing simplemente enviara un telex a todos sus clientes, sus operadores, indicándoles que comprobaran el TOWS antes de cada vuelo. Ese telex, según Aviación Civil, nunca llegó a España. Por tanto, Spanair solo probaba el TOWS en el primer vuelo de la mañana. Si hubiera sido obligatorio probar el TOWS antes de cada vuelo, se hubieran dado cuenta que el TOWS no funcionaba y no hubieran tampoco intentado el despegue. Si las recomendaciones de seguridad emitidas por la NTSB tras el accidente de Detroit se hubieran instaurado, el accidente de Spanair no hubiera ocurrido nunca. En los 21 años posteriores al accidente del avión de la Northwest y anteriores al de Spanair, el fallo del sistema no se subsanó. ¿Por qué no se instaló un sistema auxiliar que alertara a los pilotos de que el sistema de aviso TOWS previsto para protegerles estaba averiado? No arreglaron el fallo del sistema porque requería una modificación cara de aeronaves en servicio entonces y suponía reconocer que el diseño era defectuoso.
No es el primer caso de un modelo de aeronave en cuya fabricación Boeing decide escatimar recursos. El vuelo 6110 de la aerolínea Lion Air, minutos después de despegar, desapareció en el mar. Las causas del siniestro siguen sin esclarecer. No hay ningún superviviente hasta el momento de entre las 189 personas que viajaban a bordo. Es el primer accidente grave de un Boeing 737 MAX 8. Ed Pearson, que ocupaba un alto cargo en Boeing por entonces, trasladó a otros directivos y a sus superiores su descontento con lo que estaba sucediendo en Boeing por entonces. Yo trabajaba en la fabricación del Boeing 737. Era uno de los supervisores del sistema de producción. A finales de 2017 empezamos a tener problemas importantes de abastecimiento. Y la empresa decidió, bueno, pues que el personal haga más horas extra y listo. Metamos a todo el personal disponible a ver si esto se soluciona obligando a la gente a trabajar largas jornadas de escándalo. Pero cuando uno está cansado, comete errores. Por ende, empezamos a ver que la tasa de defectos y los fallos de calidad se disparaban. Concerté una reunión en persona con el director general, pero la reunión no fue para nada como yo me esperaba. Le comenté defectos y problemas recurrentes que estábamos observando y le recomendé que cerrara la fábrica. Pero me dijo, no podemos cerrar. Le dije, ¿por qué no? He visto detener operaciones en el ejército por mucho menos cuando se apreciaba que había riesgos que no se debían asumir. Y entonces me lo dejó claro. El ejército no es una entidad con ánimo de lucro. Hicieron caso omiso de sus advertencias y como resultado tenemos 2 accidentes aéreos y 346 personas fallecidas. Era un Boeing prácticamente nuevo. La catástrofe ha costado la vida a todos los que iban a bordo. Casi 160 personas entre pasajeros y tripulación. 737 MAX ha sido un éxito de ventas, pero ahora está cuestionado por posibles fallos de seguridad, porque hace poco más de 4 meses otro de esos aviones se estrelló en Indonesia. En mi fuero interno, yo sabía que probablemente este avión tenía un defecto o múltiples defectos. Entonces recibí una llamada de un viejo amigo mío, compañero de la fábrica de Boeing, que me dijo que tras el primer accidente, varias personas de la fábrica, incluido él, recibieron órdenes de la dirección de recuperar los registros de producción del avión. Eso me dijo, que habían detectado problemas en los sistemas eléctricos del avión en fábrica e incluso tras la presentación oficial seguían tratando de resolverlos. Yo no daba crédito, le dije, ¿y del avión de las aerolíneas etíopes sabes algo? Me dijo que sí. Le pregunté qué pasó y me contestó la misma historia. La familia de uno de los fallecidos en el accidente de la aerolínea etíope este mes ha demandado a Boeing. Alega en su demanda que el accidente se debió, entre otras causas, al diseño defectuoso por Boeing del nuevo sistema de control de vuelo del modelo Boeing 737 MAX 8, que automáticamente y por error inclina hacia abajo el morro de la aeronave, defecto del cual Boeing no advirtió. Fin de comillas. La Administración Federal de Aviación, FAA, es el ente regulador en Estados Unidos. Podría decirse que es la policía de los cielos. Pues bien, la FAA se negó a suspender los vuelos del 737 MAX tras el segundo siniestro, y no fue hasta que el gobierno chino prohibió los vuelos del 737 MAX que el entonces presidente de Estados Unidos decidió dejar en tierra este avión. Vamos a emitir una orden de prohibición de vuelo para suspender todos los servicios del modelo 737 MAX 8 y del 737 MAX 9 y demás aeronaves asociadas a esa línea de producción. El gigante estadounidense tiene un enorme poder de influencia aquí en Washington. El año pasado contrató una docena de firmas dedicadas a hacer lobby y le inyecta grandes sumas de dinero a todos los partidos, también a Trump, aunque con él ha tenido algún encontronazo. A puertas cerradas, Boeing reconoció a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, en junio de 2019 que habían cometido un error importante de diseño, pero lo enterraron en este informe que nadie vio. Y ahora tenemos aviones en servicio que siguen teniendo problemas. Y por eso estamos en la peor de las situaciones posibles.
Boeing siempre llega a acuerdos económicos y nunca ha sido condenado por ningún accidente que ha tenido. Quien tenía que velar por los intereses de 154 fallecidos, de los supervivientes de aquel avión y de su familia, que era el Estado, se plegó a los intereses de esos gigantes a los que nos enfrentamos. Lo digo así de claro. Y eso condicionó todo después. ...154 muertos no descansan en paz, porque su muerte no ha sido explicada ni corregidas las causas que las provocaron. Lo que yo sí me he dado cuenta que aquí se puso en marcha la estrategia del silencio, que en España cada vez que ocurre una tragedia se ponen todos de acuerdo en que aquí el silencio era el salvoconducto de esconder su responsabilidad. Comisión de investigación, nos asiste la razón. Comisión de investigación, nos asiste la razón. Jamás pensé que le tuviera que suplicar a los partidos políticos una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que averigüe qué fue lo que pasó aquel día. Se aprobaba ayer con la abstención del PP la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair el 20 de agosto de 2008. Esta comisión fue solicitada el pasado mes de noviembre en petición de la Asociación de Víctimas del vuelo JK 5022. Verdad, justicia, reparación, exigir responsabilidades y buscar la verdad de tanta muerte inútil. Ese era nuestro objetivo. Se va a proceder en este acto a la constitución de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Les ruego a sus señorías que ocupen ya sus puestos en la mesa. Muchísimas gracias. Los objetivos de la comisión estaban claros, ¿no? Contar la verdad de lo que veíamos sin someternos a ningún tipo de presiones y llegar a las conclusiones y recomendaciones que considerábamos. Buenas tardes, señorías, buenas tardes. Damos comienzo a las comparecencias citadas para hoy, así que cuando usted quiera, don Manuel Arzuaga tiene 10 minutos para la exposición. En primer lugar, quiero decir que comparezco no solo en cumplimiento de mi deber, sino también con el ánimo de colaborar a los fines para los que se ha constituido esta comisión. La implicación fundamental de AENA en este accidente fue el diseño que permitió un arroyo entre las dos pistas de despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se aprobó su ampliación. Gracias por comparecer, don Manuel Arzuaga. ¿Nunca se preguntó qué había fallado? ¿Nunca se preguntó usted en qué podía haber fallado para que, estrellado el avión, se ahogasen dos personas en un riachuelo que podía haber sido perfectamente desviado? ¿Cómo le puedo decir? Que yo no estaba por el 20 de agosto, hacía 2 meses que me había ido y lamento no saber si había riachuelo o no había riachuelo, porque no estaba. Bien, más lo lamentamos nosotros y mañana preguntaremos al director de Barajas qué sabía y qué hizo. Le iba a preguntar por el arroyo. ¿No cree que si hubiese estado canalizado bajo el túnel se hubiese evitado al menos estas 2 muertes? Es que eso forma parte del accidente. El avión cayó y embalsó el agua. Y un agua que era así se convirtió en la causa probablemente. Cuando se produce el accidente, allí tocan a rebato
Se presentan bomberos de todos los parques más cercanos al aeropuerto, se presentan ambulancias a diestro y siniestro, pero dentro del aeropuerto nadie les decía lo que tenían que hacer. ¿Cuánto tiempo se tardó en autorizar a que los medios externos pudiesen acceder al recinto? A las 14:37 ya estaba el helicóptero Suma, en 12 minutos ya estaba allí. Sí, es que el piloto del Suma, nosotros hemos escuchado grabaciones con la torre de control, ¿sí? Que le dice, por favor, agilice, por favor, agilicen, por favor, agilicen. Oye, mira, hay algo para que la autorización que lo agilicemos de aquí. Esto es que me parece, después, ¿sabes que algo de ser un avión de pasajeros de 100 y pico personas? Y está rodeado de fuego, entonces me parece algo lamentable que estemos esperando una autorización. A las 14:50 entra la primera caravana de medios aeropuerto. 30 minutos, 40. De 25 a 50 son 25 minutos. Y 25 minutos no son muchos. El rescate se organizó como pudieron. Yo pienso sinceramente que fue una chapuza. Sí. Genara, ¿dónde tenemos un listado de teléfonos para llamar? Pues... ¿Dónde podemos sacar la lista de teléfonos? Espérate a ver si hacemos yo mi correo y te la mando. Espera. Joder, macho. AENA debe tener en Madrid un plan que sea capaz de dar respuestas a tragedias de este tipo. Y en ese día no hubo ningún plan que funcionara, a pesar de que ellos dijeron que sí. Y eso se constató claramente en la declaración de los propios responsables de las fuerzas de emergencia que acudieron a la tragedia. De verdad que sería inconcebible mentir descaradamente a la ciudadanía diciendo que no nos equivocamos. Lo que sí, desde luego, bajo mi punto de vista, se tenía que haber mejorado muchísimo era la coordinación. Si una hora después no sabemos qué ha pasado, mal vamos. En relación a la emergencia, que también se ha hablado aquí mucho de las emergencias, en el informe, ese informe de la CIAC, del que ustedes se sienten satisfechos. Razonablemente. Razonablemente satisfechos, dice que funcionaron relativamente bien. ¿Sí? El informe recoge datos objetivos de tiempos, se tienen información de cámaras, se tienen informes con tiempos, se sabe cuánto tiempo... Los tiempos de respuesta no son los que se dicen de... Los bomberos llegaron de manera inmediata, pero el auxilio de fuera, el auxilio exterior, tardó en llegar más de media hora. Bueno, y a mí me dijeron aquí, a mí personalmente, que media hora estaba bien, pero en media hora se podían haber salvado vidas. Pues no puedo hacer esa valoración. Lógicamente, parece de perogrullo también, en media hora y en 5 minutos seguro que más vidas. El día que saca el informe final la comisión de investigación y nos llama, y nos lee allí el señor Soto las conclusiones, únicamente las conclusiones. Y me dice, la respuesta a la emergencia por parte de los servicios del aeropuerto y los medios externos fue buena, aunque no se ajustó estrictamente al plan de emergencia. Yo me levanté de la mesa y le dije... Señor Soto, o sea, ¿me está usted diciendo eso a la cara? Que le estoy diciendo que estuve allí más de 30 minutos, casi 40 minutos desangrándome, con un chaval con el brazo roto que estaba ahogándose y estaba intentando levantar la cabeza para que no le entrase agua en la boca. ¿Me está diciendo usted eso? Que tenía el brazo roto así. La CIA en su informe final dice que las emergencias funcionaron razonablemente bien. Usted, responsable del SUMA, el que llegó, el médico, ¿funcionaron razonablemente bien? O sea, yo creo que no. Es una opinión personal. Y creo que el que llegaran la primera ambulancia que llegó, pues yo creo que entre 30 y 40 minutos después, me parece que es una burrada. La cantidad de mentiras que pone ese informe oficial y lo dramático es que murieron 154 personas. Bien, continuamos entonces con la comisión, en este caso con la comparecencia de don Manuel Ita Romero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Recuerdo igualmente al compareciente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. La CIAC, la misión que tiene es investigar las causas que provocan los siniestros aéreos. Todos. Y esas causas, la finalidad que tienen es corregirlas en el sistema de la aviación civil para hacerla más segura. No puede ser
dependiente del Ministerio de Transporte porque tiene todas las competencias en materia de transporte aéreo y si se equivoca, la CIAC lo que hace es exonerarle de cualquier responsabilidad. ¿Consideras verdaderamente que nuestra CIAC es independiente? Absolutamente, con toda independencia. Me siento encantado. Y la CIAC encantada. Pero... Concretamente, por favor, sí. La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Todo el personal de la CIA se considera absolutamente independiente y no recibe presiones de nadie, para nada, ni instrucciones. Tienen que seguir los reglamentos que tenemos internos. O sea, ese tema es que, de verdad, soy independiente, me siento independiente y funciono como independiente. Si no me equivoco, la CIAC depende funcionalmente de la Subsecretaría de Estado del Ministerio de Fomento desde sus inicios y continúa siendo así, ¿verdad? Sí, tiene una dependencia administrativa del Ministerio de Fomento. Dependencia administrativa y funcional, obviamente. Con lo cual, ¿no cree que con esos fundamentos es un poco extraño poder hablar de que tiene una independencia total cuando la dependencia a nivel funcional, a nivel orgánico y, por supuesto, a nivel presupuestario es total? Es verdad que el presupuesto es parte del presupuesto del Ministerio de Fomento, donde quiera que caiga la subsecretaría o donde caiga. Y es verdad también que gran parte de la plantilla de la técnica de la CIAC son funcionarios. La legislación internacional lo dice muy claro. Los órganos de investigación de accidentes aéreos deben ser independientes. Muchas veces las autoridades han tenido que ver en un accidente. Entonces es fundamental que la comisión de investigación se sienta libre, sin tener miedo a ningún tipo de represalia. Podemos hablar sobre la independencia de la comisión. La independencia es un término es casi metafísico, diría yo. Pero el hecho real y objetivo es que la sensación que se tiene desde afuera de la comisión es que esta no es una comisión independiente que por tanto actúa o toma decisiones en base a presiones de entidades o de organizaciones o de autoridad. No, yo creo que la expresión es parte de la vida misma. Quiero decir que todo el mundo es vulnerable a presiones. Aquí no se quiere ni aclarar ni esclarecer. Aquí lo que se ha creado es un instrumento para todo lo contrario, ¿no? Para proteger a alguien y que no se haga la realidad de lo que pasó. En el año 2002 fui nombrado miembro de la CIAC por el propio ministro de Fomento, perteneciendo al Pleno en el momento del accidente del JK 5022. Muchas gracias, señor Valentín Villarroel. A mí me parece de las intervenciones más importantes que tiene esta comisión es la de usted. Era el único miembro piloto de la comisión de investigación. Y segundo, con una integridad que a mí me parece impresionante. Usted en determinado momento dimite. Mi problema en aquel momento, bueno, anteriormente radicaba y sigo creyendo que no hay independencia, sobre todo a nivel de presidencia de la CIAC. Siempre había una cierta tendencia a edulcorar, por decir de alguna forma, algunos informes. Había un cierto freno en profundizar, sobre todo en aquellos asuntos donde podía estar o bien afectada a aviación civil, que era en el momento, o una compañía de cierta relevancia. ¿Edulcorar en qué sentido, no? Y dice aquí que edulcorar sobre todo cuando se afectaba o podía afectar la investigación o las conclusiones a la autoridad, es decir, al Ministerio de Fomento, o a un ente importante. O a una gran compañía como a Boeing, por ejemplo. Sí. Damos comienzo entonces a la comparecencia del señor Argüelles Salaverría, a quien agradezco su disponibilidad y su presencia aquí. En aquel tiempo yo era el presidente de la sucursal española de Boeing International Corporation, cargo que ocupé entre los años 2002 a 2012. ¿Estaba usted el 20 de agosto en su despacho en Madrid o estaba fuera de Madrid? No lo recuerdo. Cuando se enteró, ¿se incorporó a su despacho? Pues si era un día laborable, por supuesto. 20 de agosto. ¿Era laborable? Yo no lo recuerdo. O sea, que si era laborable, sí, pero si era un sábado o un viernes,
El sábado no se incorporó ni el domingo a su despacho. Si era un sábado o un domingo no me habría incorporado a mi despacho. Si era un día laborable me habría incorporado a mi despacho en cualquier caso. Porque un accidente es un asunto que me conmociona, pero que no necesariamente en el reparto de responsabilidades que yo tenía era... ¿Usted llevaba las relaciones...? Perdón, era algo... No, usted llevaba las relaciones... Perdón, déjeme terminar. Era algo, digo, en lo que yo podía contribuir de una manera positiva. Usted llevaba las relaciones institucionales con el gobierno y la administración pública, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Cuando le preguntaron, ¿usted qué estaba haciendo en el momento del accidente? Su respuesta fue, pues era un día laboral, estaba en mi oficina y si no, estaría en mi casa. Sin ningún tipo de empatía hacia los 154 muertos. Y hablamos del mayor responsable en España del fabricante del avión que se estrelló. ¿Por qué Boeing no contestó el requerimiento del juzgado número 11 en el que se le pedían en concreto 3 valores que podían haber demostrado el fallo oculto de la flota MD-80? Desconozco si Boeing respondió o no al juzgado número 11 y si entregó o no la información pertinente que usted me... O sea, siento mucho no poder colaborar en contestar de otra manera esa pregunta. No tengo esa información. Las normas internacionales de aviación obligan a quienes están involucrados en un accidente a colaborar con las autoridades. No me constan más peticiones por las autoridades españolas de acceso al diagrama del cableado del relé que falló, que tengo entendido que nunca se les facilitó. Yo creo que Boeing sabía que aportar más información podía provocarle problemas de tipo legal y además serios. Me parece inexcusable que un órgano de instrucción de un país responsable de investigar una tragedia te pida una información y no se la facilites. ¿Sabe cuándo se cerró la vía judicial de la investigación del vuelo JK 5022 de Spanair? Pues no lo sé. Boeing se fue de rositas en España por esta tragedia. Con todo el dinero que tiene, jamás ha sentado en un banquillo por ninguno de los accidentes que ha tenido sus aparatos. Archivada la causa penal del accidente del avión de Spanair en el que murieron 154 personas. Los magistrados absuelven a los técnicos de mantenimiento, que eran los 2 únicos imputados en el caso. Todos los caminos conducen a Soto. ¿Usted está satisfecho del informe de la CIA? En esencia, sí. Creo que ha servido y que todavía sirve para la función por la que desgraciadamente tuvo que aparecer ese informe, que es la de prevenir accidentes. El informe ha servido para que Boeing no tenga responsabilidades. El informe ha servido para que AENA no tenga responsabilidades. El informe ha servido para que el aeropuerto de Barajas no tenga responsabilidades. Es un informe que, a pesar de que se nos ha dicho que no puede formar de un proceso judicial, ha formado la base de una decisión judicial de sobreseer el caso. En España se mezcla la investigación judicial con la oficial. Eso, en lenguaje de la aviación civil, está prohibido. La CIA no busca responsables penales y el juez sí que está buscando responsabilidades penales por 154 muertes imprudentes y lesiones en 18 supervivientes. Esa es la gran diferencia. ¿Cuántas veces usted habló con el fiscal o con el juez en todo este periodo? Muchas. 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 Y ahí. Con el juez, con el fiscal, menos. Con el juez, muchas y muchas. Muy bien, gracias. Ni el abogado, ni el fiscal, ni el juez tenemos grandes conocimientos, ni pequeños ni medianos, de aeronáutica. Y entonces se buscan peritos. Y el juez crea el órgano pericial colegiado. El órgano pericial colegiado, por definición, es rigurosamente neutral al ser creado por el juez. La CIA investiga oficialmente las causas del accidente y el órgano pericial colegiado asesora al juez sobre las causas técnicas para que pueda aplicar la ley. Son dos cosas diferentes.
Mi conversación con el juez o con el fiscal no es en el ámbito de testigo, imputado, es en el ámbito de dos instituciones que colaboran en dos investigaciones que deben correr paralelamente. Esa es mi relación con el juez, en este caso. A mí, y creo que al resto de compañeros en esta comisión, nos parece un poco raro cuando las vías tienen que ser paralelas que se crucen tanto. Discúlpeme, pero vamos, a lo mejor es que yo, no sé, no entiendo qué es lo que es paralelo, pero creo que es usted el que tiene la confusión con lo que son vías paralelas. Pero encima tuve usted una relación fluida con el juez. Sí. ¿Y de qué hablaban? Sobre información que compartíamos o sobre problemas que encontrábamos en ambas investigaciones. ¿Qué se dijeron en esas reuniones o cuál era el motivo de esa reunión? Pues yo oficialmente no lo sé. Extraoficialmente tengo la clara sensación de que al final lo que se quería es influir en el resultado judicial. El final de la instrucción judicial se basó en el informe oficial de la CIA-JAC. De que no busquen culpables, pero no se pueden encubrir. Su informe, el informe de los expertos que usted dirigía, ha sido usado como piedra de toque clave para repartir responsabilidades. Pero, señor Lóriz, el que actúa mal en ese caso es el que usa el informe. No es el propio informe el que está mal. Es el que usa el informe para esos fines. Ese es el que está utilizando esa información para algo que no es lícito. Yo he tenido 48 años de ejercicio en la abogacía y he visto muchísimas cosas, pero nunca había visto que en un tema de esta importancia el juez no tomara en consideración su propio órgano pericial y en cambio se creyera lo que le contaba la CIA-JAC. Personalmente creo que el juez tomó un camino equivocado porque el órgano pericial colegiado creo que había realizado una investigación mucho más seria y profunda del accidente. Cuando archiva la causa en sobreseimiento libre, nos cercenó cualquier posibilidad de justicia. Grandes juristas de este país nunca entenderán por qué la audiencia tomó esa decisión. Desde mi punto de vista fue una decisión política más que judicial. Un informe concluyente es difícilmente manipulable. Un informe que deja líneas abiertas es manipulable. El peligro es que se acabe concluyendo que hay un culpable determinado, el más fácil de focalizar, que en este caso son los pilotos. Sí, desgraciadamente pues no es tengo... muy grave. Sí, pues es muy grave. No tengo mucho más que decir. Efectivamente, eso es así, es muy grave y nosotros lo sentimos tanto como seguramente las víctimas o como seguramente mucha gente. Ministerio de Transporte tenía todas las competencias en transporte aéreo. Y la lucha de estos 14 años ha sido también para que ese organismo que investiga sea verdaderamente independiente. No puede depender de la misma persona o del mismo ministerio que tiene todas las competencias. Magdalena Álvarez era la ministra de Fomento hace 10 años cuando ocurrió el accidente que le costó la vida a 154 personas. Hoy ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre ese accidente. Damos comienzo así pues a la comparecencia de la señora Álvarez Zarza, a quien agradezco su disponibilidad. Señora Álvarez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señorías. Nosotros insistíamos en que tenían que estar los responsables de Fomento. Era el ministerio que tiene que responder de toda lo que es la seguridad aérea de la aviación civil española. ¿Quién fue entonces el responsable, quien tomó la decisión de que no se cerrara el aeropuerto? Lo que deciden, los que deciden, que yo francamente ni decidí, ni me planteé en aquel momento, ni me plantearon qué hacer. Yo estaba centrada en las víctimas, estábamos centrados en los familiares, estábamos centrados en solucionar aquella situación que era muy complicada. O sea que para mí el foco yo lo puse en las víctimas, en tratar de ayudar. La señora ministra, lo único que se preocupó, Magdalena Álvarez, fue de salvar su responsabilidad. Nunca jamás ni se interesó ni política, ni humanamente, ni por las víctimas, ni por lo que estaba ocurriendo, ni por nada. ¿Usted considera que hubiese actuado de alguna otra manera
¿Le ha dado vueltas al tema? ¿Ha pensado que a lo mejor se podía haber actuado de alguna otra manera usted o sus subordinados? Yo, francamente no. Pero no es por sostenerla y no enmendarla, sino porque es que si alguien me dice lo que yo podía haber hecho más, seguro que lo reconozco. No sé ni qué decirle que podía haber hecho más. O sea, no lo sé, francamente, no lo sé. No podemos tener, como teníamos, un Ministerio de Fomento con muchísima gente responsable, con organismos, pagando sueldos públicos, que cuando llegue un accidente de este tipo, que miren para otro lado o que pongan paños calientes. No nos sirve, no nos sirve. Se transfirió el control de Barajas a la torre de aproximación de Torrejón, que es la operación que se realiza una vez autorizado el despegue iniciado del vuelo. ¿Qué datos nos puede aportar? Ninguno. No puede aportar ningún dato. Ninguno. No puede aportar ningún dato. Ninguno. ¿No conocía usted la transferencia del vuelo de eso? ¿No conoce cómo funciona el sistema de transferencia Ahora mismo de no vuelos? puedo aportar ningún dato. No, ¿ha quedado clara mi respuesta? Porque me lo puede preguntar 500 veces. La señora compareciente no quiere colaborar con esta comisión de investigación. ¿Te conoce? Sí, porque yo la primera vez que hablo y la veo, no, yo creo que sí. No, yo llevo 9 años. Ah, entonces me he confundido de persona. Sí, pero tampoco la anterior, tampoco a los que nunca conocía. Y me ha sorprendido que me nombrara. Sí, sí. No. Ni ella ni el primer presidente, tampoco, ninguno. Sí, seguro que sí. No tenemos necesidad de mentir. Y a mí me ha sorprendido que quería que, como no la conozco, que me conociera, ¿sabes? Y que supiera quién soy. Yo creo que Fomento sabe la verdad. Fomento sabe la verdad. Lo que pasa es que es una verdad incómoda. Buenos días, señorías. Comenzamos con el debate del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. La conclusión clara tras la investigación es que el sistema falló no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo. Y por tanto, los encargados de establecer, de evaluar, de comprobar, de corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición deben asumir las responsabilidades que les corresponden. De aquella comisión salió una lista con 18 responsables que coincide esencialmente con la mía propia, que además no es la mía, es la del órgano pericial colegiado y de todos los peritos, con excepción de la santísima CIA Jack, cuya vida Dios guarde muchos años. Esas 18 personas tienen que pagar por su error. Si yo cometo un error, yo lo pago. Y ellos deben de pagar ese error. El principal responsable tenía nombre y apellido, son cargos que estaban en el Ministerio de Fomento y en todos los organismos relacionados con la aviación civil en España. Esta comisión, señoría, señala responsabilidades, no imputa delito, porque no tiene competencias para hacerlo. Eso le corresponde a otro ámbito que, desde luego, no es el legislativo. He recibido todos los escritos de queja desde la ex ministra de Fomento diciendo que van a ir a tribunales a defender su honor. O sea, si hubo una catástrofe y tú eres la máxima responsable en la pirámide de la administración, ¿cuál es el honor que tú tienes que defender? Nadie te está diciendo que tú seas la culpable de 152 fallecidas. Estamos diciendo que tú tenías responsabilidades en la seguridad civil española. No podemos dejar de subrayar también con la misma intensidad el nefasto papel del fabricante del avión, la entidad Boeing, porque el modelo de avión siniestrado, el MD-82, ya había tenido en otros aparatos, vuelos y compañía, fallos en la alarma TOW. Y no han querido acreditar las causas ni tampoco colaborar con esta comisión de investigación ni en general con todo el proceso previo judicial. Fabricante, Boeing y la propia aviación civil, ¿no? Cada uno, digamos, barriendo para su casa, ¿no? Complicado esclarecer así una catástrofe, que se pueda sacar alguna conclusión y que no vuelva a pasar. Hemos recomendado también remitir a la Fiscalía los contenidos y resultados de esta comisión a los efectos que la propia Fiscalía estime oportuno a la vista de lo actuado.
No es un dictamen que tenga elementos subjetivos ninguno. Así lo consideran también los grupos y los diputados y diputadas que apoyaron el dictamen. Presentes 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, sí 41 más 178 votos emitidos telemáticamente. Queda aprobado el dictamen. Me siento satisfecha con las conclusiones. Me siento completamente insatisfecha con lo que ha venido después. Las recomendaciones son muy claras, pero no se han seguido. Una de las recomendaciones del dictamen de conclusiones dice que toda la documentación recopilada se diese a la Fiscalía para que la Fiscalía pudiese determinar si había indicios de algún delito. Pero esto, que es una recomendación y que está aprobado por el Pleno del Congreso, no se ha hecho. Yo como diputada pregunto a la presidenta de la mesa del Congreso por qué el documento no se ha remitido, por ejemplo, a la Fiscalía, que nosotros pedimos que se remitiera a la Fiscalía. Y entonces lo que me contestan un poco en la mesa es que, como son recomendaciones, se cogen o se dejan. Yo ahora mismo estoy pendiente de presentar ahí un escrito para ver si podemos reabrir judicialmente este tema. Yo no lo veo posible, sinceramente. Yo no estoy conforme, ni creo que nadie que pase por esta tragedia tan grande, no creo que nunca se quede conforme con esas conclusiones que se han sacado y que está todo abierto, porque eso queda ahí, desde la comisión de investigación. Pero nosotros estamos muy cansados, no se puede pasar página. Nunca se está de acuerdo con la justicia, porque siempre es poca la justicia que vas a encontrar por lo que a ti te pasa. Pero es que aquí no ha habido nada de justicia todavía. Y eso en la familia se queda dentro. Uno cuando ve las tragedias, la ve desde fuera. Dice, oye, mira que los pobres, oye, tal, pero no estás dentro. Cuando lo sufres, te das cuenta de la soledad, de convertirte de la noche a la mañana en familiar o víctima, porque somos víctimas de una tragedia. Pero a mí también la vida me ha enseñado que cuando conoces a otra gente y escarbas un poquito, cada uno lleva en su mochila otra tragedia de otros tipos, pero que les pesan igual. Yo tengo una pena muy grande, porque a mí no me gustaría que la asociación desapareciera. Pero yo estoy con un drama personal, porque si yo me voy, esto se acaba. Pero yo no puedo seguir esclava de una situación que a mí personalmente estoy pagando un precio altísimo por esto, porque, como yo les digo a los demás, ustedes han seguido con su vida y yo sigo aquí cada día. Y con mucha soledad, demasiada soledad. Y yo creo que esto tiene que acabar. La justicia no está en los juzgados, la justicia está en los despachos. Ahí es donde se toman las decisiones de que el ciudadano pueda tener una justicia. Lamentablemente, ¿sabes qué digo? Que solo se va a saber lo que hemos hecho si se cae otro avión. Y que yo prefiero que no se caiga nunca antes de que ese sea el precio por demostrar lo que hemos hecho. Lo ocurrido en Madrid en agosto del 2008 puede producirse hoy, mañana y pasado en cualquier avión cuyo sistema TOWS no sea redundante. Lo que sí se estipuló por ley fue que a partir de 1993 en Estados Unidos y de 2005 en Europa, todos los aviones que se fabricaran en el futuro incluyeran un sistema redundante del sistema de aviso de configuración al despegue. Con todo, se permitió que los aviones que ya estaban en servicio siguieran volando sin disponer de este sistema auxiliar. La explicación la dio muchos años antes Quevedo. Poderoso caballero es tu dinero.
Hay gente en el sector que solo tiene en perspectiva contentar al mercado financiero, que solo actúa para subir el precio de sus acciones. Y solo se centran en eso, ¿vale? Pero no debería ser así. Deberían plantearse más bien cómo fabricar aviones seguros y de máxima calidad. En el sector aeronáutico, la seguridad debería ser lo primero y los beneficios secundarios, porque si te parece que la seguridad sale cara, es que no sabes lo caro que resulta un accidente.